Sócrates. Sócrates vivió en la segunda mitad del siglo V y murió a principios del IV, año 399, cuando había de ser el siglo de oro de la influencia griega y que él mismo abriría con su influencia. Decía de sí mismo que su arte era el de su madre, comadrona, hacer dar a luz en la verdad, mayéutica. Con esta mayéutica logró despertar la conciencia filosófica y científica de su generación. Alcibíades, Jenofonte y Platón fueron sus discípulos más brillantes. El oráculo de Delfos dijo de él que era el más sabio de los atenienses y él se atribuía el don dialéctico que poseía a una daimón o un daimón que le ponía los pensamientos que él decía, o más bien, la inquietud intelectual de conducir a los demás por el camino de la verdad. Sócrates no escribió finalmente nada, por lo que es conocido a través de Jenofonte y Platón. No es menos importante lo que nos dice de él Aristóteles por su condición de discípulo durante muchos años de Platón. El Sócrates de Jenofonte es más pobre que el que nos lega Platón, y son tan profundas las citas de éste que a veces no se puede discernir bien lo que es original de uno y de otro. Lo cierto es que la influencia socrática ha sido y sigue siendo una de las más poderosas, si bien oculta, que ha habido hasta hoy en la historia de Occidente. Método. La mayéutica de Sócrates posee, aparte de los valores permanentes que le son propios, otros más particulares. Estos son aquellos que le venían a Sócrates de su personalidad y del ambiente que le tocó vivir. Tales valores son aquellos polémicos que, si bien extrínsecos al método mismo, van implicativos al ejercicio de la mayéutica. Valor en sí. El esquema mayéutico consistía esencialmente en preguntar al interlocutor ¿qué es de lo que habla? El qué equivalía a pedir la razón última de lo afirmado o negado. Ejemplo. Preguntaba al político qué era el ser político y qué la ciencia política en la que fundaba su función de gobierno. La pregunta comportaba en consecuencia dos hechos. Primero, crítico. Que el político o el labriego diera cuenta de sus actos como fundados en principios absolutos y evidentes ante sí mismo y de la sociedad. Este aspecto crítico respondía a una característica de la verdad misma, la claridad o la inteligibilidad que tiene que poseer por sí misma. Irónico, que el político, de no dar respuesta clara, esto es, de la sabiduría en que apoyaba su pretensión, dejaba patente, patos, su ignorancia ante sí mismo y los demás ciudadanos. Esta ironía al agrupar, por otra parte, a todos los ciudadanos sin excluir a ninguno, de su ley, el qué es y saberse por otra parte que la sociedad no puede dar razón última de todo lo que hace o dice, afirmada o demostrada en suma, esta ignorancia sustancial en la que se debate la convivencia histórica, establecía un postulado fundamental en el cual todos nos inscribimos. Enunciaba este postulado con sencillez. La vida humana es una ironía, o la ironía es, como apariencia del saber, la forma de la historia. Obligaba, por otra parte, a una disciplina intelectual y moral de cada ciudadano frente a la verdad. Reflexionar en la intimidad de sí mismos sobre las opiniones que habían de expresar, a fin de que la claridad de la verdad por medio de este autohumorismo fuera iluminando todos los estratos más íntimos del decir. Relación con su carácter. Su método guarda el signo de su carácter.
Sócrates fue, sobre todo, un crítico, el más profundo crítico de los atenienses y el fundador, en definitiva. Aparte de las otras cosas que dice de él Aristóteles, de la crítica, a la que se refiere, a la que es verdaderamente científica. Su fundamento está en esta pregunta: ¿qué es? Todavía más, Sócrates puso en posición crítica a toda Grecia para que ésta refleja sobre sí misma, abandonando la ingenuidad del pasado, no hiciera nada de lo que no pudiera dar razón última al Tribunal Supremo de la Historia. Quiere decirse que sus preguntas fundadas en el qué es de las actividades humanas llevará al pueblo griego, por medio de este previo examen reflexológico, a la posesión de los ideales que, como módulos perfectos y absolutos, les rigen o fundan desde un ámbito trascendental, olímpico. Sócrates se incorpora con ello o forma parte de nuestra modernidad. Así es, puso al hombre griego, hecho más importante que darle un sistema de ideas, en el camino de la superación como constante metódica de sus acciones. Tal perfectibilidad comportaba una tensión social y creadora, la búsqueda de nuevos métodos o técnicas que hicieran de las acciones sociales idealizaciones positivas. Con él se convertía el hacer zapatos o hacer filosofía o hacer política en una empresa vastísima para nuevos descubrimientos o insólitas realizaciones tecnológicas. Todavía más, su mayéutica conducía directamente a una hipótesis para aquel tiempo estremecedora: el supuesto de una ciencia propia, especialización, para cada grupo de actos humanos. En una palabra, Sócrates fue un idealista de la tecnología humana que, aparte de su utilidad, esto es, promover el trabajo metódico, elevaba la dignidad de la persona a los niveles más puros del quehacer histórico y del cual podían participar por medio de una educación previa, paideia, todos los ciudadanos. Relación con el ambiente. Sócrates vivió en el periodo de la sofística. Resumimos su esquema para comprender la importancia y tragedia de Sócrates con los siguientes signos. Primero, la constitución de un Estado. Sociedad formada sobre el fundamento de una opinión que, disputada en el ágora, era asumida y apadrinada por un grupo y utilizada por él para erigirse con el poder. La opinión poder era, en consecuencia, la ciencia de la constitución política de Atenas. La retórica forense era, por otra parte, el instrumento para su proclamación demagógica. Segundo, la crisis de la filosofía griega y la proliferación, en consecuencia, de su cultualismo naciente que vino a sustituir a la investigación metódica de la verdad.